bendiga, buenos días. Bueno, a la voz de tres, un saludo que me haga temblar acá arriba. A la voz de tres, 1, 2, 3, iglesia, Dios les bendiga, buenos días. ¿Sabe? Aquí me acuerdo cuando eso, yo no sé cuántos son de mi época, pero, o yo no sé si es que estoy trastocado en el tiempo, pero había un programa, no sé si era Animalandia o qué era eso, pero decían bulliciosos y ¿qué hacía la gente? Gritaba como loca. Entonces por eso es que los pongo a gritar, porque eso es bueno cuando ustedes gritan, porque me doy cuenta que están despiertos. Bueno, muy bien, buenos días para todos. Si alguna persona viene por primera vez, siéntase bienvenida. Saludamos también a las personas que se conectan en línea por la internet o que lo van a hacer en forma posterior. Entonces, vamos a pasar al siguiente tiempo, que es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y quisiera muy rápidamente leer una palabra que dio el rey David en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 3. El rey David dice lo siguiente: ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo hoy y darán ofrendas al Señor? ¿Qué le parece el corazón con el que el rey David ofrendaba? Cuando uno ve esto, entre otras tantas cosas del rey David, uno de alguna manera puede comprender por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David muestra en este registro que tenía, que además de ser un hombre de guerra como era, que además de ser un estadista, porque era un rey, era también un hombre generoso. ¿Sabe qué hace que uno pueda hablar y decir y hacer lo que David hizo y desafiar al pueblo como David lo hizo? Que David tenía un corazón generoso. ¿Usted sabe qué es dar 102 toneladas de oro? Yo creo que a uno no le cabe en la cabeza eso, es una cosa loca, o sea, es una cosa que no tiene como sentido para uno. Eso habla del corazón de David. Así que en esta mañana yo quiero también de alguna manera desafiar, así como David desafió a su pueblo, desafiarnos, porque también yo tengo este desafío a que imitemos a David. David dijo: yo me pongo como ejemplo para que ustedes me imiten. Y Pablo decía: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Yo les desafío en un tiempo como hoy para que nos dejemos motivar, para que nos dejemos animar por hombres como este, hombres reconocidos por Dios, hombres respaldados por Dios. Voy a orar en esta mañana para que usted pueda pasar a ofrecer sus diezmos y ofrendas, y cuando lo haga, hágalo con la mejor actitud, no importa cómo le tocó. Yo sé que a veces venimos al altar y uno dice: Señor, si doy el diezmo y la ofrenda mañana, ¿qué voy a darle a mis hijos? A veces uno está así. ¿O cómo voy a pagar esto o lo otro? Hay tantas situaciones. Cuando venga al altar esta mañana a traer su ofrenda o su diezmo, lo que sea que usted va a traer, desconéctese de todo eso y hágalo con un corazón agradecido. Amén. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo. Darte gracias por esta palabra, darte gracias por el rey David, que nos deja un ejemplo, un desafío, Señor. Y hoy queremos imitar a este hombre que fue reconocido por ti como un hombre conforme a tu corazón, y fue un hombre al que tú respaldaste y al que tú bendijiste muchísimo, Señor. ¿Cuánto más harás con nosotros en un tiempo como este? Venimos al altar, Dios mío, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con todo aquello que hemos propuesto en nuestro corazón para honrarte.
y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Sus niños, no los deje aquí, envíelos a la escuela dominical. La escuela dominical es una aventura. Yo después de algunas décadas todavía recuerdo la escuela dominical, todavía recuerdo a las maestras, las galletas que me daban, las cartillas que me regalaban, las canciones que cantábamos. Es importante que los niños vayan a la escuela dominical. Muy bien, lo segundo que vamos a hacer es un pacto de silencio. Usted va a mirar a la persona que tiene a su lado y le dice, hasta este momento nos hablamos. Haga de cuenta que está peleado, no sé, ni quiera le mire la cara. Dígale, no me mire, no me hable, no me toque, no suspire, no respire, no haga nada. Dígale, vamos a ponerle cuidado a la enseñanza. A ver, hágalo, es que yo necesito que lo haga porque yo quiero saber que lo van a hacer. Mire al otro y dígale eso. Bueno, ya, cálmese, cálmese. Luego salen peleando y dicen que fue por culpa del pastor. Yo no le hablo a la hermana hace 15 días porque el pastor me dijo que no la mirara, que no le hablara, que no la tocara. No, eso era por el culto nomás. Bueno, ahora sí, a la voz de 3, un silencio absoluto. 1, 2, 3. Alguien estará diciendo, bueno, ¿y el pastor por qué trajo ese mapamundi, no? ¿Qué le parece este mapamundi, perdón? Lo traje porque de alguna manera tiene algo que ver con lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Hago un paréntesis para decir algo que se me estaba escapando. El día martes a primera hora iniciamos nuestro primer trabajo, nuestro primer proyecto, uno de los que están contemplados en la siembra. Aparte de comprar la tablet que nos sirve para la parte de comunicaciones, el martes ya vamos a quitar esto. Ahí donde está parado Fernando, eso es una pared falsa, porque ahí hay una ventana. Esa ventana la vamos a quitar y toda la pared va a quedar en ladrillo. Allá donde está el hermano de la camisa vino tinto, después de la puerta, ese recuadro que usted ve ahí es una pared falsa, porque allí hay una ventana. Esa ventana la vamos a quitar para colocar una pared completa también. Y esta puerta que ustedes ven aquí que está forrada, esto es una pared falsa porque hay una puerta. Todo es falso por este lado. Entonces lo vamos a quitar para colocar una pared. Eso nos va a servir, entre otras cosas, para mitigar la cantidad de sonido que sale a la parte externa. Y de otro lado nos ayuda para que los trabajos que hacemos externos con la intemperie, con el sol y el agua no se dañen, como ustedes ven que se ha dañado la pared externa. Ese daño que ustedes ven afuera, que parece un recuadro, es porque cuando se hace una pared como esa, que es ficticia, el agua se filtra entre las hendiduras y se comienza a caer el trabajo que uno ha hecho. Entonces vamos a solucionar el tema de raíz. ¿Cómo estamos haciendo eso? Gracias a la contribución y al aporte que hemos venido haciendo, creyendo en el proyecto que hemos planteado. ¿Estamos de acuerdo? Lo último que vamos a hacer, y espero poder hacerlo antes de que termine el año,
es poder construir, así como tenemos un techo allá en la parte de adelante que nos da sombra y todo eso que es bueno, ¿verdad? Vamos a colocar un techo por toda esta zona lateral para que cuando llueva, lo sea lo que venga, esta sea una zona que uno pueda estar tranquilo y no se vea afectado por esas situaciones del clima y otras cosas. Bueno, muy bien. Vamos a la palabra. Yo he traído una enseñanza en esta mañana para los que les gusta tomar anotación que he titulado "Es tiempo de despertar". ¿Cómo es el título de la enseñanza de hoy? Es tiempo de despertar. Para la gente que le gusta profundizar, que no quiere quedarse solamente con lo que yo voy a decir aquí, ya saben que en las redes sociales, en el YouTube, usted puede llamar la predicación de nuevo, se inscribe. De paso, los que no se han inscrito, vuelvo a invitarles, active la campanita, póngale la negrita, que es para que le lleguen todos nuestros mensajes, y usted vuelve a escuchar la predicación, toma notas, aclara inquietudes, y de paso comparte el mensaje con otras personas para que en la medida que usted haga eso, YouTube permita que podamos llegar a muchas más personas. Eso lo podemos hacer entre ustedes y yo si trabajamos en equipo. Amén. Si Pablo, escúcheme bien, el apóstol Pablo viviera en un tiempo como hoy, el apóstol Pablo sería un youtuber. Aló. Yo me imagino a Pablo dándole a redes sociales, mandando mensajes por WhatsApp, Facebook, Instagram, todo eso. ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba llegar a todo el mundo, conocido y desconocido. ¿Y eso quién lo hace? Las redes sociales. Así que tenemos que meternos en esto. Esa es la realidad del tiempo de hoy. Y el mensaje que voy a compartir de alguna manera tiene que ver con estas cosas. Por eso quiero que conmigo lean en la carta a los Romanos, capítulo 13, versos 11 al 14. Ese va a ser el texto que voy a utilizar como introducción. Romanos 13, 11 al 14. Dice la Biblia: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas, envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Quiero que por favor me regale toda su atención, le voy a poner en contexto en esta mañana. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, ha escrito uno de los documentos más importantes de toda la Escritura. La Biblia tiene 66 libros, 29, 37 en el Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo Testamento. Y de esos 66 libros que tiene la Biblia, este es uno de los más importantes. Y en el Nuevo Testamento es el documento más importante. ¿Por qué? Por la profundidad de su contenido. ¿Qué ha hecho el apóstol Pablo en la carta a los Romanos? Dirigirse a un público que está muy lejos de lo que es la tierra de Israel. Le escribe la carta a gente que está en Roma. Y en Roma hay cristianos. Algunos son gentiles, o sea, de una nación diferente a la nación de Israel, pero algunos son cristianos judíos, es decir, gente judía que se ha convertido al cristianismo. Entonces la carta a los Romanos va direccionada a un público doble: cristianos gentiles y cristianos judíos. Pablo desarrolla una teología profunda tratando de explicarles de qué se trata la gracia de Dios. Y desarrolla un argumento poderoso acerca de qué es la salvación, cómo es que Dios nos salva, cómo es que uno llega a eso de que ahora soy salvo por gracia, qué fue lo que pasó, qué fue lo que el Señor hizo, ¿hay algo que tengo que hacer yo? Eso es lo que Pablo viene diciendo, y él termina toda esa enseñanza tan profunda
dirigiéndose a dos pueblos, a los cristianos judíos y a los cristianos gentiles. Y Pablo devela una de las verdades más importantes y que a veces, aún en el tiempo de hoy, nosotros desconocemos. Algunos porque no estudiamos la palabra y otros porque no quieren entender. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios ha formado un pueblo especial que se llama la iglesia. Y que la iglesia está conformada por la unión de dos pueblos distintos, pero que para Dios en Cristo son un solo pueblo, y es el pueblo de Israel y el resto de las naciones del mundo. Es el secreto más grande que estaba oculto desde el Antiguo Testamento, pero que fue revelado en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Que la iglesia era la sumatoria del pueblo judío más los gentiles, las personas de todas las naciones que aceptaban a Cristo como su Salvador. Pablo deja eso consignado en los capítulos 10 y 11. Y allí va a decir algo que es importante que entendamos en un tiempo como hoy, porque algunos cristianos no entienden esto y por eso el mensaje se titula "Es tiempo de despertar". Yo he escuchado a docentes cometer este error tan grave de llegar a decir que Israel no es el pueblo de Dios, ya no es el pueblo de Dios. Y eso es un error grave. Uno debe reconocer, sí, que la mayoría del pueblo de Israel no está alineada con Dios, que la mayoría del pueblo de Israel sigue todavía alejada de Dios, eso es verdad. Pero decir que Israel está alejado de Dios no es lo mismo a decir que Israel ya no es el pueblo de Dios. Esas son dos cosas diferentes que tienen implicaciones diferentes. A pesar del pecado, a pesar de la dureza del corazón, a pesar de la religiosidad, escúcheme bien, todos los que están aquí esta mañana conmigo, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Aló, Israel sigue siendo la nación que Dios escogió para manifestarse a la humanidad. Y a pesar de la condición espiritual que Israel pueda tener en este tiempo, Dios sigue amando a Israel. E Israel sigue estando en el plan, en el propósito de Dios. Por eso el capítulo 11 va a decir que cuando Dios termine todo su plan con los gentiles, que cuando todo el que va a ser parte de la iglesia llegue y entre, se cerrará el tiempo de la gracia y Dios retomará su trato con Israel para salvar a un remanente de esa nación. Aló. Entonces, mucho cuidado con eso, porque hoy en día está pasando muchas cosas. He escuchado gente que maldice a Israel. Maldicen. En estos días nuestro presidente mandó un comunicado. En Venezuela están matando y comiendo del muerto y no fue capaz de decir que no estaba de acuerdo con eso, pero sí mandó un comunicado a la Corte Penal Internacional para decir que al señor Netanyahu y a sus militares que están defendiendo a su pueblo hay que expedirles orden de captura, porque hay gente que todavía tiene ese sentimiento antisemita, que todavía odian al pueblo de Israel. Pero nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos que tener claro quién es Israel para Dios y qué representa la nación de Israel para nosotros en el tiempo de hoy. Aló. Al que bendiga a Israel, Dios le bendecirá. Y al que maldice a Israel, Dios le maldecirá. Aló. Hace unos tantos años, casi unos 20, poco más o menos, el presidente Hugo Chávez, en una alocución pública, dijo: maldigo a Israel desde lo profundo de mis entrañas. Ustedes pueden ver eso en las redes porque eso está allí. Y todos ustedes y yo sabemos que lo que llevó al presidente Chávez a la tumba, que fue un profundo cáncer en sus entrañas. Él maldijo a Israel, como lo maldice mucha gente hoy. Y la paga que Dios le dio a eso fue el cumplimiento de lo que Dios ha dicho: yo bendeciré al que te bendiga, pero al que maldiga o al que te maldiga, a ese también lo maldeciré. ¿De qué parte de la línea se encuentra usted? Entonces yo tengo acá esto porque voy a enseñar ahora la importancia, cómo es que vamos a despertar.
Porque aquí el apóstol Pablo dice, ya sabiendo todo eso, amados y amadas, es tiempo de despertar del sueño. Pablo, después de que deja claro quién es Israel, quién es la iglesia y qué representan para Dios, le dice, ahora ustedes son cristianos. Y como cristianos tienen que comportarse como cristianos, pero para vivir como cristianos necesitan despertar del sueño en el que están. Y déjeme decirle algo que yo creo que hoy también, de alguna manera, podemos estar viviendo un sueño como el que vivían estos cristianos de Roma. Hoy también la iglesia, de alguna manera, podemos haber caído en un sueño y necesitamos levantarnos, despertar de ese sueño. Y esta palabra me gusta porque esta palabra, de alguna manera, este llamado, esta exhortación de Pablo nos da como una forma. ¿Cómo hago para despertar? ¿Qué se espera de alguien que cae en cuenta, que entiende lo que está pasando y entonces sale de ese adormecimiento? ¿Cómo salgo de ese lugar para colocarme en la posición correcta? Pablo va a decir 3 cosas muy importantes aquí que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Cuando leía esto, el apóstol dice, y esto conociendo el tiempo. Y entonces yo hice una pregunta y dije, que yo le hago a la iglesia y que me la hago a mí también, y es, ¿conoces el tiempo en el que te tocó vivir? Escúcheme que esa es una pregunta existencial, es decir, es una pregunta de vida que merece una respuesta de vida. ¿Conoces? ¿Entiendes el tiempo en el que te tocó vivir? El día pasado se enseñaba y le decía a la iglesia, creo que fue hace 2 semanas, hablándole de esa generación que venimos del siglo pasado. ¿Cuántos hay bicentenarios aquí como yo? Señor, soy el único, y el hermano Fernando, y me ha tocado pisar dos centenios diferentes. Soy el hombre bicentenario, aló. Tengo 55, pero he estado en 2 centenios diferentes, en 2 siglos diferentes. Tengo la experiencia de 2 siglos, aló. ¿Y quiere que le diga algo? Yo tuve que entender que a mí me tocó, y a las personas que son de mi cochada, digan amén. Eso se llama identidad y honestidad. ¿O soy solamente yo, pues, el que? Y resulta que hice un estudio muy somero, no tan profundo. Y me di cuenta que yo nací en un siglo, quizás donde han ocurrido la mayoría de las guerras. 117 guerras el siglo pasado, entre conflictos internacionales y conflictos internos como el que vive Colombia con la guerrilla más antigua de América. 117 guerras. Nací en un siglo plagado de guerras. Ese fue el mundo en el que me tocó nacer. Comparé el siglo pasado con lo que me ha correspondido de este siglo y entendí que en lo corrido del siglo que nos ha tocado vivir, y a los que son ya jovencitos, que tienen 20, los que están en el segundo piso y entrando al tercero, aquí ya hay más de uno con cara de tercero y hasta de cuarto. Escuchen, se han registrado aproximadamente 65 guerras en lo que va recorrido del año. Lo que quiere decir que si seguimos así, es posible que este siglo supere al que pasó con 117. Ese es el mundo. Entonces la pregunta es, ¿conoces el tiempo en el que te tocó vivir? ¿Usted entiende? Entonces, ¿por qué tengo yo este mapamundi? Porque estoy haciendo cosas. La Biblia dice que tenemos que orar por todos los gobernantes, ¿sí o no? Entonces yo ya a veces me siento, alguien dirá, el pastor está envejeciendo. Seguramente, ¿no? Uno ya con 55 uno sabe que está envejeciendo, ¿sí o no? Eso me doy cuenta por la cintura, por una cantidad de cosas. Y entonces, ¿sí o no? Uno ya no es agacha como antes porque lo tienen que ayudar a levantarse. Y entonces, yo me siento a veces en mi oficina y yo, por ejemplo, esta semana he estado mirando el continente africano. Es que yo soy africano, ¿no sabían eso? Yo soy negro, yo vengo de allá, entonces comencé con África.
Y entonces comencé a ver todas esas naciones, porque yo sé que han habido unas guerras tribales terribles en África, en Uganda, en Somalia, en Etiopía. Oh, wow, qué guerras. Y sabe, he comenzado a imponer mis manos en esto y decirle, Señor, oro por Uganda, oro por Somalia. Tú dices que oremos por todos los gobernantes de las naciones, oro por esta nación, por este pueblo, por este presidente. Entonces, aparte de ilustrarme geográficamente y recordar cosas que a veces se le olvidan a uno, he estado orando. Aquí veo Europa y digo, Señor, oro por Ucrania, mira lo que está pasando con Rusia, toma el control. Oh, mira Irán en este momento, Señor, el peligro que significa Irán para el mundo entero, Señor, la forma como está intentando agredir a Israel, toma el control del líder espiritual y político de Irán. Wow. Porque a veces uno dice, no, pero es que Irán, mire dónde está Irán y mire dónde está Colombia, ¿qué nos van a hacer? ¡Wow! No entiende el mundo que le tocó vivir. No está tan lejos como parece que está. No está tan lejos. Porque los gobiernos que nos rodean, que son cercanos a nosotros, algunos de ellos están asociados con estas naciones, de tal manera que ya hay células y ya hay grupos de estas personas que son islamistas extremos cerca de nosotros y en cualquier momento podemos ver las consecuencias de eso. Entonces, por eso uno tiene que ser entendido de los tiempos y estar tomando las acciones que debe tener. Ahora, con todo eso, yo quiero decirles que en la Biblia, en Primera de Crónicas 12:32, solamente escúcheme, lo anota, luego va al internet. Había una parte del pueblo de Israel que era especial y que eran diferentes de las otras tribus de Israel. Eran 200 hombres en medio de cientos de miles que tenía Israel, que tenían una particularidad que los hacía diferentes, que los hacía especiales y que tiene que ver con lo que le estoy diciendo esta mañana. Y eso dice la Biblia, que en la tribu de Isaacar, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, o sea, eran príncipes, entendidos en los tiempos. Y dice la Biblia, y que sabían lo que Israel tenía que hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Está entendiendo eso? Cuando uno es entendido en los tiempos, cuando uno conoce el tiempo que le ha tocado vivir, entonces Dios lo usa a uno entendiendo el tiempo, interpretando los tiempos, de alguna manera se le facilita poder saber qué tiene que hacer. Y no solamente eso, sino que le permite guiar, aconsejar, direccionar a la gente que le rodea, a su familia, a sus hermanos, a la iglesia, a la sociedad, a la ciudad. Si algo necesitamos hoy es gente entendida, gente que pueda interpretar los tiempos, gente que sepa qué hacer y gente que oriente al pueblo, gente que oriente a las multitudes. Voy a desarrollar entonces el tema, hablando en primera instancia de lo que leímos en esa porción de la carta a los romanos. ¿Sabe cuál es el primer consejo de Pablo para salir de esa situación en que nos encontramos? Pablo dice, levántense del sueño. Hay un gran riesgo cuando uno está adormecido. Pueden pasar muchas cosas cuando uno está adormecido. ¿Cuántos saben que muchos de la mayoría de los robos que ocurren en las casas y todo ocurren entre las 12 del día y las 2 de la tarde y a veces hasta en la calle? ¿Por qué cree usted que es eso? Eso le llaman ¿cómo? La hora ¿qué? Boba. ¿Y sabe por qué se llama la hora boba? Porque entre las 12 del día y las 2 de la tarde la gente suele estar adormecida, está cansada, está con sueño. Entonces, mientras la gente tiene sueño, los ladrones están más despiertos que nunca y roban. La hora boba. Entonces Pablo dice, número 1, levántense del sueño. Alguien entendido, alguien que conoce el tiempo en el que está, es alguien que está despierto. No se da el lujo de estar en un sueño. ¿Por qué Pablo utiliza? Cuando Pablo dice levántense del sueño, él está utilizando una metáfora, que quiere decir, es una figura literaria, que es una comparación. Pablo realmente lo que está diciendo es, ustedes no pueden seguir desconectados.
Ustedes no pueden seguir ignorando lo que está pasando a su alrededor. Cuando usted está desconectado de la realidad de su ciudad, de la realidad de su casa, de la realidad de su iglesia, de la realidad de su país, de la realidad de la región, de la realidad que está pasando en el mundo global, usted está sumergido en un sueño. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Tienes que tomar la determinación de levantarte. Eso no lo va a hacer nadie por usted. Usted es el que tiene que reconocer que está desconectado, el que tiene que reconocer que está adormecido, y cuando uno está desconectado, necesariamente está inactivo, está pasivo, no está haciendo las cosas que tiene que hacer porque está ido. Cuando uno está desconectado, cuando uno está en el sueño, como dije ahora con el tema de la hora boba, suelen pasar cosas terribles. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice que el ladrón roba o viene a la casa a robar cuando la gente está ¿cómo? Durmiendo. Las cosas malas que le pasan a la iglesia, le pasan cuando la iglesia está dormida, cuando el pastor se duerme, cuando el liderazgo está adormecido, el diablo se mete y acaba hasta con el, mejor dicho, acaba con el gallinero. Les voy a mostrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un ejemplo claro de esta realidad, de lo que sucede cuando uno está desconectado, cuando uno no tiene conocimiento, cuando uno no entiende lo que está sucediendo. Amados y amadas, están pasando muchas cosas en el mundo y particularmente en Colombia. Y la pregunta es, ¿estamos interpretando esa realidad de nuestro país? Porque de la interpretación que usted le dé a esa realidad van a venir decisiones y de alguna manera va a haber una orientación hacia el resto de las personas. Miren lo que dice Mateo 24, 36 al 39. Yo lo leo, usted solamente anote. Dice la Biblia, mire lo que le pasó a un poco de gente que no tenía conocimiento, a un poco de gente que estaba desconectada de su realidad. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, hablando de la venida del Señor. Ya Pablo decía en Romanos, el día de su salvación está más cerca que cuando creyeron. ¿Hace cuánto creíste en Cristo? Yo creí en Cristo, me entregué a Él ya con todo mi corazón, con conciencia, hace casi 40 años. Y Pablo me dice, Alirio, ahora tu salvación está más cerca que cuando creíste. ¿Hace cuánto creíste en el Señor? Porque esta palabra dice, tu salvación hoy está más cerca que el día que tú creíste. Aló. Y mira lo que dice Mateo 24. Pero el día y la hora nadie lo sabe, hablando de esa venida de Cristo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Qué le pasó a ellos? No entendieron. Dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué le pasó a la gente de esa generación del tiempo de Noé? Que estaban adormecidos y no entendían el tiempo. Noé les estaba predicando, Noé les estaba hablando, Noé les estaba diciendo, ya es tiempo de parar, no sigan viviendo así, es tiempo de buscar al Señor. Y comenzó a hacer el arca y la gente no hizo caso, porque el problema de la época de Noé no era que la gente comiera, no era que la gente se casara. Casarse es una bendición según la Biblia, comer es una bendición según la Biblia, ese no es el problema. El problema era que ellos estaban despreciando el llamado que Dios hacía a través de su profeta Noé, y como no escuchaban al hombre de Dios, no pudieron interpretar el tiempo. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas, ellos no entendían. ¿Sabe cuándo vinieron a entender? Cuando ya no eran solo gotas, sino un diluvio. Entonces, ojo con eso.
Es necesario tomar la decisión de levantarse, de despertar de ese sueño. Yo vengo siguiendo el caso de Venezuela, vuelvo a repetir y quiero hablar con mucho respeto porque puede ser que aquí haya alguien que es de la corriente del gobierno que está establecido, no lo sé, uno ve muchas cosas. Yo pensaría que mayormente que no. ¿Y saben? Doy gracias a Dios porque es una nación que ha despertado, que se ha dado cuenta que en algún momento histórico de su vida hicieron las cosas mal y que es tiempo de ponerle un corte a eso y de generar un cambio, de generar una transición. Eso ha entendido el pueblo y por eso estamos ahora en lo que estamos. Y quiero aprovechar ese espacio para decirle, no deje de orar por Venezuela, no suelte eso, no deje de seguir lo que está pasando allá, no deje de interceder. Sí, yo estoy convencido que este es el momento para esa nación. Y si a Venezuela le va bien, a Colombia le va bien. Porque es que esta es una región, entiéndame. Eso es como cuando usted vive en su casa y usted dice, yo vivo en mi casa rico, hermano, pero usted tiene un vecino que saca 4 cornetas de 3 pisos de alto todos los fines de semana. ¿Usted cómo le va en su casa? Mal. Yo he tenido vecinos, hermano, que digo, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Aló. Porque ni duermen ellos ni dejan dormir a medio barrio. Es lo mismo que está pasando ahora. Usted no está en Venezuela, usted no vive allá. Tal vez usted no tiene seres, amigos o familiares allá. Pero déjeme decirle que lo que le pase a ellos allá nos afecta a nosotros acá, porque somos vecinos inmediatos de la nación. ¡Aló! Eso se llama entender los tiempos. ¿Ves? Tenemos que estar apercibidos y estar orando y clamando y ayunando y respaldando para que algo pase. Creo que este es el tiempo para esta nación y creo que Dios va a hacer algo y eso no va a ser fácil y esa transición va a ser dolorosa y van a venir años dolorosos todavía, pero años para cambiar, para llegar donde realmente tienen que estar. Eso creo con todo mi corazón. Así que estemos respaldando todo este proceso. Así que si un día me ven en la calle a mí por acá con una bandera, así, pastor, ¿qué está haciendo? Yo estoy interpretando los tiempos. En segunda instancia, el apóstol Pablo dice, no solo tienes que levantarte, ¿no? Sacudirte, conectarte. Número 2, tienes que desechar las tinieblas. Esa es otra metáfora que Pablo utiliza para hablar o para querer decir de todas las cosas malas que hay, de todo lo que pasa. Mire, este mundo desde que lo generó el Señor comenzó mal, porque el mundo comenzó bonito, iluminado, Dios dijo todo lo que he hecho es grandemente bueno, estaba asombrado de su creación, y luego llega un cabezón y se come una fruta que no tiene que comerse y la embarró, hermano. Hasta el día de hoy tenemos el daño de estómago por esa fruta. ¿Sí o no? Los cortan de la presencia de Dios. Luego el hermano mata al hermano. Y ahí para allá aparece un poco más adelante el primer imperio. Nimrod, el primer guerrero de la historia que se levantó contra Dios y funda Babilonia. De ahí para allá hasta el día de hoy. Las tinieblas nos han acompañado toda la historia del ser humano a partir del huerto del Edén. Y eso implica una cantidad de cosas malucas, de cosas raras. Mire lo que dice Gálatas 5:29. Nos tenemos que levantar, es que el Señor ya viene, ese es el mensaje de Pablo. Y no podemos estar dormidos como la gente de allá, de la época de Noé. No, hay que levantarse, pero levantarse es tomar conciencia, número 1. Y número 2, tomar acciones. Eso no es solamente de boquilla ni con buenas intenciones. Hay que dar un paso al frente, hay que hacer algo. Y una de las cosas que más tenemos que hacer como creyentes es rechazar, es resistir, es aborrecer las cosas que se identifican con las tinieblas. En Gálatas 5:19 al 21 hay alguna descripción resumida de lo que pueden ser esas tinieblas. Yo lo quiero leer. Y manifiestas son las obras de la carne, eso es lo mismo. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hoy escuchaba a alguien que hablaba de lo del petróleo, hablaban aquí, yo estaba ahí escuchando a mi familia,
y decían como en medio de esa fiesta tan alegre, tan africana, no es que nosotros somos afro y somos así como con la sangre caliente. ¿Aló? ¿Cuántos negros hay aquí con la sangre caliente? Eso no solamente los negros, yo he visto que hasta los blancos están iguales ahora. Uno va al petróleo y uno no ve negros y no blancos con turbantes, hermano. Se les contagió. Y escuche, ellos dicen, nosotros también somos pacíficos. Y entonces, hermano, en medio de toda esa musicalidad y toda esa alegría, una de hechicería, una de idolatría, hermano, esos, ¿cómo se llaman esas músicas del Pacífico? Esos que cantan como a los muertos, no sé cómo se llama eso. Alabaos, a todas las cosas, ¿no? Alabaos, sin de, alabaos. Todo eso, hermano, lo cantan y eso le cantan al santo yo no sé dónde. Y me dijeron que ahora también vino un grupo cubano que son especialistas en sus cosas ocultas. Hermano, ¿por qué está Cuba como está? Mire, Cuba no es la nación más, aparte de Haití y no sé qué tanto Jamaica, Cuba no está en la condición en que está solo por el gobierno tiránico de los Castro. La mayor causa y razón de la condición de Cuba, que también contagió y arrastró a Venezuela, es la idolatría, la santería, la brujería. Eso fue lo que le abrió las puertas para que el diablo entrara en la nación y la volviera lo que ustedes conocen en el tiempo de hoy. Hace días escuché un documental de un señor dando testimonio y decía, hace 50 años que no como carne. ¿Aló? Le hago una pregunta, ¿hace cuánto que usted no come carne? Y ahí alguno está con el palillo en la boca. Este señor, hace 50 años, un cubano decía, no sé qué es comerme un pedazo de carne. ¿Por qué? Por las obras de las tinieblas. Y acá sigue diciendo envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escúcheme, esas son las tinieblas. Entonces uno se conecta con la realidad. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi país? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Qué es lo que pasa en mi iglesia? ¿Qué es lo que está pasando en la región? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué tengo que ver yo con ese señor monito, pequeñito, peleón llamado Putin? ¿Aló? Gente que dice, yo que ese señor no me importa, sí le tiene que importar. Ese ojirrasgado llamado Sipín, te tiene que importar. Yo me tengo que conectar. Me tengo que despertar para entender el mundo que estoy viviendo. Y entonces cuando yo ya entiendo todo eso, yo digo, wow, yo necesito ser más santo. Yo necesito consagrarme más a Dios. Yo no quiero seguir negociando con el mundo porque yo sé que todo lo que le pasa al mundo, todo lo que uno ve, todas esas guerras, tienen una base, tienen un fundamento y es espiritual. Entonces por eso Pablo dice, hermano, rechacen las obras de las tinieblas. Voy a terminar este punto y entro al último citando un ejemplo de alguien que conoció su tiempo, de alguien que interpretó su tiempo, de alguien que tomó las decisiones correctas, de alguien que se resistió a dejarse seducir por las tinieblas. Y esto es importante y es muy importante para los jóvenes de hoy, tanto para las jovencitas como para los varoncitos. Y también para las mujeres y los hombres. Génesis capítulo 39, ya conocemos toda la historia. Un muchachito, yo imagino que era crespito, nariz griega, cintura de chocolate, sonrisa Pepsoden, como la del pastor. ¡Wow! Y ese muchacho llegó a una casa y le tocó con una señora desesperada, imagínense. Y la Biblia dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, hablando del caso de José, ¿no? Y con él, ese Potifar no se preocupaba de nada, hermano, sino no se preocupaba ni de la mujer, hermano. Pero aquí dice, solamente se preocupaba del pan que se comía. Por eso es que uno se tiene que preocupar por otras cosas también, porque usted no se preocupa y no por el pan, le pasa lo de Potifar, hermano. Y entonces dice acá, y era José, wow, de hermoso semblante. ¿Cómo usted cree que es un hermoso semblante? Piensen a ver, las mujeres comienzan a dejar volar la imaginación, ¿no? Uy, no, esos ojos, esa nariz recta, esas orejas así, no como las del hombre de 50 años, no las más pequeñas. Y dice acá,
Y entonces, y era de bella presencia. ¿Cómo era la presencia de José? Yo no sé qué entiende usted por bella presencia, porque hay gente que es espiritual y dice, no, no era físico, eso era algo espiritual. Era que José era un hombre espiritual. ¿Usted qué cree que era la bella presencia de José? ¿Que era espiritual o cómo era José? Bueno, aquí hay gente que es muy tímida y que dice, no, es que yo soy espiritual, hermano. Yo creo que José era un hombre de ayuno y oración y esa es la bella presencia de él. Deje de hablar cosas que no son, la Biblia es clara. José era un hombre bonito, punto. Esa es la realidad. Y eso es lo que le gusta a la gran mayoría de las mujeres hoy. Digan amén. Por ahí hay unas que aceptan su condición. Bueno, listo. Dice la Biblia en el versículo 8, pero no hay hombre feo, sino mujer pobre. Dice. Yo lo cambié para ayudar a los hombres, ¿no? Hermano, un hombre con mujer rica, lo que sea, si es feo y punto. Dice, y dice, escuche, porque ustedes ríen mucho, pero se desconectan de la realidad. El versículo 8 tiene lo que quiero que ustedes realmente retengan y es, y él no quiso, bueno, entonces, y esa mujer puso sus ojos en José. No es que se los sacó y los puso, no, sino que se enfocó en José. Y dice, duerme conmigo. No era que le estaba diciendo, ay, es que tengo frío, a mí me da miedo la noche, acuéstese allá al lado para que me cuide. No, era otra cosa, ¿no? Eso es un eufemismo. Duerme conmigo es, tengamos sexo, entiendan eso. Entonces, y él no quiso. ¿Qué es lo que hace un hombre que se conectó, que es entendido en sus tiempos y que sabe lo que tiene que hacer? Rechaza las tinieblas. Porque déjeme decirle que no es fácil estar en los zapatos de José, ¿o sí? En la casa de Potifar, el que manda más. Es bonito. La dueña la tiene postrada a sus pies. Potifar no le importa y no el pan que se come. Aló. ¿Usted cree que es fácil para alguien eso? Dice aquí la Biblia, y no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué le parece? Hermano, cuando uno entiende las cosas, cuando usted se conecta, cuando despierta, cuando se levanta de su sueño, y en este contexto que Pablo predica, que nos interesa en el tiempo de hoy, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es comenzar a luchar de manera radical contra las obras de las tinieblas. La mentira, el engaño, la envidia, los pleitos, las borracheras, la fornicación, todo eso. Y yo quiero terminar porque Pablo dice y concluye con algo muy importante y es, no es suficiente solo con conectarse y entender, interpretar. No es suficiente solamente con resistir las tinieblas, hay que hacer algo. O sea, hay que, dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. La verdadera fe, la fe que salva, necesariamente tiene obras. La fe no proviene de las obras, pero las obras sí provienen de la fe. ¿Aló? Entonces él dice, y lo dice también de una manera figurada, y dice, vístanse de las armas de la luz. Eso parece una expresión rara, ¿no? ¿Cómo se viste uno las armas de la luz? ¿Qué es eso? Entonces realmente lo que Pablo está diciendo es, por favor, no solo resistan las cosas que son diabólicas, todo lo que acabamos de leer y mucho más, sino también comiencen a hacer las cosas que le agradan a Dios. Vestirse de la luz o de las armas de la luz es comenzar a obrar, a actuar de manera que nuestras acciones alegren el corazón de Dios. Aló. Entonces uno va a Gálatas 5:22 y lo voy a leer, porque cuando uno habla de agradar el corazón de Dios, necesariamente eso tiene que ver con el fruto en la vida de uno, con lo que pasa en la vida de uno.
Y Pablo habla y dice que el fruto del Espíritu, alguien que alegra el corazón de Dios, ¿cómo es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Uno tiene que quitarse esas cosas malucas y vestirse de todo esto. Que usted sea, según la Biblia, alguien amoroso, una persona que el gozo de Dios se vea, una persona pacífica, una persona paciente, una persona que busca el bien, una persona bondadosa, una persona llena de fe, una persona mansa. Templanza significa esa persona que no se deja mover de sus principios. Templanza. Y eso necesariamente nos lleva a tener que entender que si eso va a ser así, que si nos vamos a vestir de las armas de la luz, necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes van a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto es importante. Todo el mundo cree que es hijo de Dios. La gente afuera cree que son hijos de Dios y no saben diferenciar lo que es ser una criatura de Dios y lo que es ser un hijo de Dios. Ahora, que la gente de afuera no entienda eso, pues se puede entender por su condición. El problema es la gente que estamos acá, porque conocemos la palabra y no entendemos lo que dice la Biblia aquí. Porque usted puede, en teoría, haber hecho una profesión de fe, pero aquí la Biblia supedita la condición de hijo a la guianza del Espíritu Santo. ¡Aló! O sea que no es hijo de Dios el que tiene un título en la frente y dice yo soy cristiano. No, señor, es hijo de Dios aquel que nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo y vive su vida guiado por la orientación del Espíritu Santo. ¡Aló! Esto no es un título. Un hijo de Dios, según la Biblia, es alguien que camina conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Entienda eso. Porque usted puede estar diciendo yo soy cristiana, cristiano, pero cuando miras tu caminar, ahí no hay nada del Espíritu Santo, nada que ver. Entonces quizás no somos tan hijos como creemos. Jesús estaba en algún lugar y la gente lo apretaba. Y fueron los discípulos: Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús miró y dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los hijos de Dios son los que tienen comunión con el Espíritu Santo y se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Y termino. ¿Cómo yo puedo desarrollar esa comunión entonces? Voy a decir simplemente 3 cosas, entre otras que posiblemente puedan haber. Mire, esto ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Número 1, ¿cómo puedo generar esa comunión que me hace ser hijo, que me permite vestirme de luz, que me fortalece para rechazar las obras de las tinieblas, que deja entender que soy alguien que tiene conocimiento, que es entendido en los tiempos? ¿Cómo hago para eso? Buscando al Señor en ayuno y oración. Ustedes y yo como creyentes debemos saber y entender que para ustedes y para mí el ayuno y la oración no es opcional. Por eso es que como pastor y como iglesia, como ministerio, insistimos tanto en que usted se conecte. Tenemos 2 alboradas virtuales, martes y jueves, a las 5 de la mañana. En promedio, casi siempre hay 50 personas conectadas. Es decir, es como si yo me parara y contara a la gente que está por este lado. Y yo digo, ¿y los de aquí y los de acá dónde están?
Porque si somos honestos, la realidad es que a las 5 de la mañana, la gran mayoría de ustedes y de mí podemos conectarnos a un devocional de 60 minuticos. Usted puede estar inclusive bañándose, puede haber sacado al perro a hacer chichi, puede estar lavando, colocando la olla del arroz, pero usted se conecta y está conectado, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos muchas veces están haciendo su trabajo o las amas de casa su labor y están escuchando el noticiero o no? Entonces, ¿por qué no nos conectamos al tiempo de oración? El día sábado, 6 de la mañana, una horita hasta las 7 y vamos a donde vamos a trabajar, otros a descansar y venimos y buscamos al Señor. Eso nos conecta con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos conecta también? Darle prioridad a la obra de Dios. ¿Por qué a veces no fluimos en esa comunión con el Espíritu Santo? Porque estamos tan ocupados, estamos tan distraídos, estamos tan preocupados de tantas cosas que dejamos las cosas de Dios a un lado, como Marta y María. El ejemplo de Marta y María es el mejor ejemplo. Jesús está ahí, el Hijo de Dios, el Dios encarnado está allí, pero Marta está tan ocupada con sus negocios del hogar que no le da importancia a la presencia de Jesús. Y Jesús tiene que decirle: Marta, Marta, cabezoncita, te amo, pero eres una cabezona, Marta. Turbada y afanada estás con muchas cosas, pero una sola te es necesaria. ¿Una sola qué era? Mi presencia. Él le dice, una sola te es necesaria, y María la ha escogido la buena parte que no le será quitada. Lo que quiere decir que lo de Marta sí le será quitado. Entonces a veces no tenemos esa comunión porque no le damos prioridad a las cosas de Dios. Mire, hay tantas cosas que hacer aquí en la iglesia, hay grupos de conexión donde trabajamos, servimos a Dios, hay ministerios acá. Y muchas veces nosotros nos resistimos a participar. Estamos muy conformes con el servicio del miércoles, con el servicio del domingo, y esa es toda nuestra relación cristiana, esa es toda nuestra vida cristiana. Eso es un equívoco, eso es un error. Y por último, y termino para respetar el tiempo, definitivamente uno tiene que tener pasión por la presencia de Dios. Para poder desarrollar esa comunión del Espíritu, uno tiene que querer esa presencia. Y la Biblia habla del salmista David. Allá en el Salmo 51, versículo 11 dice, él estaba en pecado, ¿no? Había metido la de caminar como la mayoría de nosotros muchas veces. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David era también un hombre conforme al corazón de Dios, porque David aprendió a disfrutar la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. No sé si alguien nos visita, si alguien viene por primera vez. ¿Habrá alguien que vino por primera vez? Eso de conectarse, quiero que por favor pase aquí adelante. Quiero que alguien venga con ella, por favor, y la acompañe. Mire, lo primero que uno tiene que hacer, si se ha de levantar del sueño, si se ha de conectar para poder interpretar este mundo que nos tocó vivir, estos tiempos en que estamos, es abrirle su corazón al Señor. Es reconocer que necesita a Cristo en su vida. Que usted necesita rendirse a Cristo, que necesita ser salvo, que necesita ser salva. Y yo quiero orar por esas personas que hoy se acercan al altar. Y allí donde están yo le quiero decir, quiero que me miren por favor de una manera, miren, hace cerca de 39 años, poco menos, yo estaba como ustedes están allí, era un hombre muy joven, y alguien me invitó para que pasara hacia el altar, alguien predicó. Yo no entendía muchas cosas, pero había algo en mi corazón que me decía, tú tienes que hacerlo, tienes que ir. Estas personas me invitaron a abrirle mi corazón a Jesús. Me dijeron, ore conmigo y vamos a decirle a Jesús que entre en nuestro corazón. Yo no entendía mucho todo eso en ese momento, pero yo fui obediente y yo lo hice. Y lo primero que yo
tuve que hacer fue reconocer mi pecado. Todos ustedes y yo hemos pecado, unos más, otros menos, pero todos hemos pecado, estamos pecando y seguiremos pecando todavía. Por lo tanto, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Ese pecado tiene consecuencias, no solamente en la vida física de hoy, sino en la vida espiritual y eterna. Y la única forma como podemos cambiar esas consecuencias, como podemos transformar esa realidad, es abriéndole el corazón a Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es el Dios que se hizo hombre, que vino a la tierra, que fue limpio, nunca pecó y que murió crucificado en la cruz para llevar sobre sí la paga de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para asumir la responsabilidad por mis pecados y por los pecados de ustedes. Esa es la obra, esa es la gracia. Usted no tiene que hacer nada. Cristo ya lo hizo en la cruz. ¿Qué tiene que hacer usted? Poner su fe en Jesús. Porque ese Cristo que llevó los pecados en la cruz y que murió por ustedes y por mí, no se quedó en la tumba, sino que la Biblia dice, al tercer día resucitó y hoy está en el cielo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio y eso es lo que ustedes deben creer. Si ustedes creen que eso es verdad, que ustedes aceptan a Cristo como su Salvador, a partir de hoy ustedes van a ser nuevas criaturas. Algo va a pasar y tal vez ustedes no van a sentir, porque eso es algo espiritual. ¿Sabe qué va a pasar cuando acepten hoy a Cristo como su Salvador? El Espíritu Santo de Dios que está con ustedes aquí ahora, Él hizo que la hermana la invitara. Él fue el que hizo que alguien invitara a la dama que está aquí, el Espíritu Santo, porque está con ustedes. Pero a partir de hoy y de su aceptación de Cristo como Salvador, ese Espíritu Santo que estará porque va a habitar su corazón. Eso se llama el sello de Dios, las arras, la garantía, la promesa de Dios de que la obra que Él va a comenzar con ustedes hoy, Él la va a terminar. ¿Me entienden eso? Por eso les quiero desafiar y quiero que la iglesia por favor me respalde en esta oración. Vamos a orar para que ellas acepten a Jesús. Repita conmigo por favor: Señor Jesús, hoy he escuchado la palabra. Hoy he escuchado que soy pecadora, que el pecado tiene consecuencias en este tiempo y en la eternidad, que no hay nada que yo pueda hacer, pero que Cristo vino a este mundo, se entregó por mí, murió en la cruz para pagar el precio por mis pecados. Hoy sé que Jesús no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y ahora se encuentra en el cielo, en el trono, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Digan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco mi pecado, me arrepiento y te pido que seas el Señor de mi vida, que tomes el control de mi vida. Hoy, Señor, por tu palabra, te suplico que me bendigas con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Vamos a orar por ustedes. Iglesia, por favor, levante su mano. Señor Jesús, damos gracias por estas damas, porque hoy ha ocurrido el milagro más grande, el nuevo nacimiento, la salvación. Padre, las rodeamos en oración y te pedimos que desplaces, que despliegues, que movilices ángeles sobre ellas, que el Espíritu de Dios venga con poder a habitar en sus corazones y que la obra que tú inicias hoy, como dice la Escritura, tú la consolides para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias porque hoy sus nombres están inscritos en el libro de la vida y allí van a permanecer, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor?